Bienvenido a la introducción a los intervalos de confianza. Supongamos que está tratando de determinar el alquiler medio o promedio de un apartamento de 2 dormitorios en su ciudad. Es posible que busque en línea, escriba abajo varios alquileres listados y encontrar el promedio. Habrías obtenido un punto estimación de la verdadera media. Por ejemplo, puede haber encontrado un alquiler promedio de $1.200 por mes. A menudo utilizamos datos de muestra para hacer generalizaciones de una población desconocida. Esta parte de las estadísticas es llamadas estadísticas inferenciales. La ayuda de datos de muestra para hacer una estimación de un parámetro de población. Nos damos cuenta de que la estimación de puntos probablemente no es el valor exacto del parámetro de población, pero cerca de ella para ser útil. Después de calcular las estimaciones puntuales, construimos estimaciones de intervalos llamados intervalos de confianza. Entonces, por ejemplo, para el alquiler, la estimación del intervalo podría ser de $1.000 a $1.400 mensuales. Si trabajaba en un departamento de marketing de una compañía de entretenimiento, te puede interesar el número medio de canciones que un consumidor descarga al mes desde iTunes. Si es así, podría realizar una encuesta y calcule la media de la muestra, la barra X y la desviación estándar de la muestra S. Usted usaría la barra X para estimar la media de la población, y S para estimar la desviación estándar de la población. La media de la muestra X bar es la estimación de puntos de la población media mu. La desviación estándar de la muestra S es la estimación puntual para la población desviación estándar sigma. Cada barra X y S se denomina estadística. Un intervalo de confianza es otro tipo de estimación, pero en lugar de ser solo un número, es un intervalo de números. Proporciona una gama de valores razonables en los que esperamos que el parámetro de población a caer. No hay garantía de que un intervalo de confianza dado captura el parámetro, pero hay una probabilidad de éxito. Supongamos que para el ejemplo de iTunes, no sabemos que la población significa mu, pero sí sabemos la población sigma desviación estándar es igual a 1, y nuestro tamaño de muestra es 100. Luego, por el límite central teorema, la desviación estándar para la media de la muestra es igual a la desviación estándar de la población dividida por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que es igual a 1 dividido por el cuadrado de 100, que equivale a 1/10 o 0.1. La regla empírica que se aplica a las distribuciones en forma de campana dice, que en aproximadamente el 95% de las muestras, la media de la muestra X barra estará dentro de 2 desviaciones estándar de la población media mu. Para el ejemplo de iTunes, 2 desviaciones estándar es igual a 2 veces 0.1 o 0.2. Es probable que la barra X media de la muestra esté dentro de 0,2 unidades de mu. En otras palabras, mu es entre X bar menos 0,2. y X bar más 0,2 en 95% de todas las muestras. Significa que el intervalo de confianza del 95% es de X bar menos 0.2 a X bar más 0.2. De nuevo, para el ejemplo de iTunes, supongamos que una muestra produjo una media de muestra de X bar es igual a 2, luego el intervalo de confianza del 95% para la población desconocida media mu está entre 2 menos 0,2 y 2 más 0,2. Lo que significa 95% de confianza intervalo es 1.8 a 2.2. Decimos que estamos 95% seguros de que la población desconocida número medio de canciones descargadas de iTunes al mes está entre 1.8 y 2.2. El intervalo de confianza del 95% implica 2 posibilidades, o bien el intervalo de 1.8 a 2.2. Contiene el verdadero mu medio, o nuestra muestra producida una barra X que no está dentro de 0,2 unidades de la verdadera mu media. La segunda posibilidad sucede para solo el 5% de todas las muestras. 100% menos 95%. Recuerde que una confianza se crea para un parámetro de población desconocido. Como la población significa mu, los intervalos de confianza para algunos parámetros tienen la siguiente forma. La estimación del punto menos el margen de error, la estimación del punto más el margen de error. El margen de error depende del nivel de confianza o del porcentaje de confianza y el error estándar de la media. Al leer periódicos y revistas, algunos informes utilizarán el margen de error de frase, otros informes no usarán esa frase, pero incluirán un intervalo de confianza como la estimación de puntos más o menos el margen de error. Estas son 2 formas de expresando el mismo concepto. Vamos a empezar a calcular en la siguiente lección. Espero que hayas encontrado esto útil.